me toca presentar al siguiente conferencista, Lino Carlín. Justo lo que les quería platicar es cómo lo conocí. En algún momento me contó una persona que lo que hacía Lino junto con su familia y me pareció muy interesante. Me dijo, hay alguien que está en Yucatán, prácticamente tiene una propuesta de vivir de la naturaleza en la selva, en Yucatán. Tiene un terreno y en ese terreno hace cosas de diseño y medio ambiente. Y algo que me pareció también muy interesante es que además ellos vivían antes en la Ciudad de México y decidieron hacer su aventura para irse a Yucatán y generar este proyecto, que es muy interesante también. Y que además también es algo que llama mucho la atención, porque no cualquiera renuncia a un tipo de vida que lleva en la ciudad y se va a un lugar donde son características completamente diferentes, como ya nos platicó aquí Cecilia y Goyo. Pues es increíble, ¿no? Son enseñanzas impresionantes y que dejan mucho para reflexionar. Entonces ellos tienen una ecoaldea que se llama Guayé Beora, ¿o Beora? ¿Sí estoy bien? Beora. Los vocablos mayas Guayé Beora traducen literalmente a aquí, ahora. Elegimos este nombre inspirados principalmente por enseñanzas de budismo tibetano. Tienen la creencia de que la humanidad puede beneficiarse mucho de poner atención en su entorno y momento histórico, particularmente al plantear formas de vida sustentables. Cada decisión cuenta y repercute tanto local como globalmente. Esto es lo que Guayé Beora es su filosofía. Y bueno, prácticamente, ¿qué hacen ellos? Voy a resumir, porque hay una gran lista, voy a resumir y dejaré que Lino se encargue de presentarlo. Su trabajo concreto es enfocar el manejo de la tierra, desarrollo de infraestructura, experimentación con ecotecnias, investigación sobre especies forestales con múltiples usos, forraje silvestre para animales y humanos, apicultura y crías de aves de corral. De igual manera también participan con diversas técnicas de construcción natural y diseñan todo el sitio siguiendo diversos principios éticos y de diseños inspirados en la permacultura. Pues le damos la bienvenida a Lino y pues muchas gracias por estar aquí y participar. Gracias. Primero que nada, pues quiero agradecer a los organizadores del evento, de parte de todo mi equipo y de la familia, a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, al Departamento de Medio Ambiente y al área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por poder yo escuchar las otras ponencias. Muchas gracias, Cecilia, estuvo muy inspirador. Y bueno, de lo que salga en la mesa redonda y en general de convivir en este medio pues, con ustedes, nueva generación y pues gente empoderada, ¿no? Sobre todo ustedes, pues sí es importante que se desarrollen en estos temas porque van a tener mucha trascendencia muy pronto para ustedes y para nosotros. Hace unos minutos acabo de decidir honestamente de acortar un poquito la presentación porque, pues bueno, el tema de energía tenemos que llegar ahí por un camino bastante largo y antes voy a hablar de permacultura que me apasiona muchísimo, entonces sí vamos a llegar, pero les voy a dejar como el tráiler y el libro, entonces si los inspira o les interesa pues lo pueden encontrar fácilmente y a veces se aprende mejor así, por la cuenta de uno mismo. ¿Así? Bueno, entonces voy a empezar. La manera en la que quiero llevar esta presentación es, primero voy a presentarnos. Voy a presentar a Guayé, primero en su parte humana, el equipo, y después el sitio, todos los componentes del sistema que es hoy. Después de la presentación voy a narrarles la historia. La historia de Guayé incorpora un poco sobre lo que hablaba Miguel, ese cambio de conciencia que tuvimos que pasar para decidirnos salir de la ciudad y darle la vuelta a las cosas que pues tradicionalmente en este país y en muchas partes del sur ocurre, ¿no? Que la gente migra del campo a la ciudad o de la ciudad al norte.
Y sí estaría padre que cambiara un poquito el paradigma, y no digo que sea para todos, pero que sí se ponen interesantes las cosas cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa si me salgo de la ciudad? Por alguna o por otra cosa. Así que bueno, finalmente, después de la historia, les voy a empezar a platicar de permacultura porque fue realmente pues, la respuesta a nuestras oraciones, aunque no quiero que suene esto como algo que no es, pero ya llegaremos a explicarlos la ética de la permacultura y sus principios de diseño, que son una cosa fascinante en este medio. Entonces el equipo principalmente se compone de una asociación sin fines de lucro. Somos mexicanas y mexicanos. Todos estamos preparados en distintas áreas. Hay biólogos, hay neurobiólogas, hay veterinarios, veterinarias, diseñadores. También tenemos experiencia de manejo de fauna silvestre, diseño permacultural, mm, pedagogía y bueno, pues nos hemos movido por varias partes a lo largo de nuestras vidas y nos juntó en particular pues ya recientemente este compromiso con la tierra y con la humanidad. Aparte de nosotros 5 que somos, podríamos llamar los miembros fundadores y los que llevamos la dirección del proyecto, pues sí tenemos una red importante de colaboradores, de becarios, voluntarios, coaldeanos, vecinos y temporales que han pasado por Guayé, han dejado su huella, algunos que colaboran aún desde su casa haciendo sus cosas, gente que pues como sea ha contribuido y contribuye todavía incluso nada más con estar ahí pues promocionándonos hasta cierto punto en las redes sociales o ayudándonos a comercializar nuestros productos artesanales y etcétera, pues son parte de la familia y aunque ninguna de estas personas vive ahí, pues se presentan de vez en cuando, se quedan un mes, 2 meses, 3 meses o una semana o 2 semanas y pues cada quien lleva como su propuesta y lo que quiere hacer y pues tratamos de hacerlo, ¿no? De lograr las cosas siempre y cuando pues haya una base y haya un desarrollo y haya pues un resultado. Entonces esa es la parte, el factor humano y el compromiso del que les hablaba hace rato, pues es un compromiso más o menos que se divide en 3 partes. Estamos comprometidos con la parte social, la parte ecológica y hay un compromiso personal. En lo social nos interesan los temas de autonomía alimenticia, sustentabilidad, por supuesto, resiliencia y educación. La resiliencia es un término que se refiere a la capacidad de un sistema de resistir el cambio. Entonces, si lo hablas en una comunidad, significa que si de repente el sistema que la soporta, o sea, un sistema económico o un sistema de castas o un sistema social o lo que sea que está soportando esa comunidad de repente cambia, si esta comunidad está lo suficientemente unida, es resiliente, va a prosperar, o si se colapsa el sistema, pues la comunidad se disuelve o puede pasar cosas peores. Y en el ámbito ecológico, pues difusión de todas estas cosas, conservación de flora y fauna silvestre, porque estamos en una zona selvática muy importante para el país, rescate y protección de flora y fauna, regeneración de suelo, captación de gases de invernadero, cultivos orgánicos, bueno, eso cae un poco entre las dos cosas, pero pues también trabajamos con eso. Y el compromiso personal, yo creo que se los cuento ya en cómo nos juntamos y en cómo se fundó Guayé. Otra parte del sistema o del proyecto, pues es la aldea, es donde yo vivo. Me enorgullezco mucho de llamar este mi hogar. Es una bendición poder vivir ahí y pues básicamente es una extensión de selva. Estamos semi aislados, estamos a 10 kilómetros del pueblo más cercano y me gusta decir que estamos a 30 kilómetros del punto Wi-Fi más cercano, ¿no? Sí, estamos lejos, hay señal, sí nos podemos comunicar, pero no podemos estar todo el día ahí. Es algo que tiene que ser significativo cuando agarras el teléfono y mandas un mensaje porque se va a tardar 5 minutos en irse y a lo mejor te tardas 20 en regresar tu respuesta. Entonces, por ahí algunas investigaciones modernas se han dado cuenta de que sí influye un poquito, aunque no es lo óptimo, pero sí influye cuando tú quitas los estímulos externos de una persona o un grupo de personas que están ya habituados a algo. Entonces, si te colocas en esta posición en la que no están ahí todos estos lujos, los dejas de usar un poquito, nada más porque realmente a lo mejor no tenían tanto sentido antes. O los empiezas a usar para cosas bien útiles. En la aldea contamos con viviendas, tenemos áreas de producción de alimento,
las aves de corral, algunas partes para hospedaje de miembros que llegan y se van. El apiario lo fundamos recientemente, producimos, bueno, no lo producimos nosotros, pero comercializamos un poco de miel de abeja para apoyarnos en la parte económica. Es la selva, es la parte que nos rodea toda la aldea. Toda la construcción se diseñó para que estuviera lo más inmersa posible, entonces pues no están independientes las construcciones de la selva y la selva ya pues es un lugar muy, muy diverso. Se le denomina oficialmente bosque mediano subcaducifolio o selva mediana subcaducifolia. Esto significa que es un clima tropical seco y un clima tropical húmedo. Cuando es el verano hay mucha agua, cuando se seca está bien seco. Es muy contrastante y bueno, en cuanto a flora y fauna, pues hay mucha diversidad. La fauna puede ir desde pequeños anfibios, ranitas, reptiles chiquillos, hasta pumas y jaguares. Está completo el ecosistema en el sentido de que las especies a las que les llamamos tróficas, como los gatos grandes, en un lugar donde hay gatos grandes significa que todo lo de abajo está sano. Y eso es un síntoma de que pues Yucatán todavía tiene algo rescatable, a pesar de que en años recientes se ha deforestado muchísimo, se ha perdido como el 80% de la cobertura original de la selva en Yucatán y sobre todo se ha perdido por actividades como ganadería, carbón, las milpas y otras que hasta cierto punto fueron una manera sustentable de llevar el manejo de estas tierras, pero con la explosión demográfica, la migración a las ciudades, la invasión de los desarrollos gigantes turísticos, ya no alcanza. Las familias que antes preparaban su milpa para regresar después de 10 años, pues ya no tienen toda esa tierra y entonces preparan su milpa, siembran el maíz y quieren volver ahí a los 2 años. La selva ya no se regenera, ya no puedes volver en 2 años porque pues apenas tienes unos arbustitos así o así y el suelo, sobre todo, que es el que se beneficia de un bosque maduro, ya no alcanzó a recuperarse. Y en la antigüedad los mayas eran sedentarios y nómadas, se movían mucho. Entonces de repente sí se llegaba a terminar un poquito los nutrientes del suelo y todo esto y ¡pum!, el pueblo se movía entero. Las palapas eran de madera, las construcciones de piedra las levantaban como si fueran magos y pues así se seguían y era más fácil mantener a estos grupos de aldeanos. Por eso ahorita en Yucatán tú te puedes encontrar reliquias hasta así atrás del baño de la casa, porque a donde fuera que llegaban levantaban estructuras de piedra, eran pequeños templos o lugares para gente importante y ahí está todo, porque se movían mucho. Entonces fue un lugar densamente poblado a lo largo de mucho tiempo. Entonces donde sea que pises ya hubo asentamientos. Y bueno, estas son nada más algunas imágenes de la diversidad allá. Primero enfoqué en la flora, aquí iguana, un gecko. Esto es parte de la descomposición que ocurre cada año, es la corteza de un árbol y cada año. Este árbol en particular es muy suave, es una madera tropical que se desmorona así. Estos árboles crecen en 5 años así y así se caen. En un mal día, después de un verano muy intenso con mucha lluvia, el viento los tumba y luego los escarabajos se los empiezan a comer. Esa es una parte de la estación seca. Ahí estaba, eso es casi el primer año que estuvimos ahí. Como pueden ver, toda la erosión, toda la tierra es como un pastizal, pero pues no se ve como una selva, ¿no?, como tal. Serpientes venenosas, por supuesto, mariposa, escarabajos y tortugas. Hay muchos reptiles. Y finalmente, pues les presento un poquito de lo que hacemos. Sembramos comida, producimos todo el alimento que podemos para nosotros. No somos totalmente sustentables en nuestra dieta. Produciremos tal vez el 60-80% de los vegetales que nos comemos. De carne comemos poca, no somos vegetarianos ni veganos, pero producimos carne de aves, sobre todo patos, pollo, ganso y pavo, que es realmente de las cosas que se pueden tener ahí sin generar un gran impacto negativo en el medio. Entonces, de ahí para arriba, todo el otro tipo de ganadería está muy complicado hacerlo allá en Yucatán en particular, porque el suelo es muy pobre. Entonces, las vacas lo compactan muy rápido y no te alcanza luego
el pasto para que las vacas se lo coman y tú tengas carne. Los cochinos destruyen absolutamente todo lo que se encuentran, los borregos, las cabras, en fin. No hay un animal realmente de granja que se pueda tener ahí más grande que un pato, a pesar de que la cultura actual sí te da un símbolo de estatus, decir, tengo un rancho, tengo mis vacas ahí, pero estoy pobrísimo. O sea, no puedes, aunque intentes tener así 30 cabezas de ganado y tires 30 hectáreas de monte, que tengo un vecino que lo hace, tiras la selva, le siembras pasto, tienes que regar muchísimo, tienes que bombear con gasolina usualmente, ¿no? Tienes que prender una bomba, un generador eléctrico para prender una bomba sumergible y mojar el pasto, porque de febrero más o menos hasta mayo, junio, este lugar es un páramo, no hay agua en el suelo, entonces tienes que regar todo lo que quieras cultivar en esos meses. Más te vale que tengas una técnica muy buena o que lo hagas muy cerca de tu casa, porque si no, grandes extensiones, mucho dinero, mucha inversión, y pues no es el caso, ¿no? La gente en Yucatán, sí, en general, pues hay mucha pobreza. Mérida, Valladolid, pues, son las ciudades grandes. El estado de Quintana Roo es otra cosa. Y afuera de estas ciudades que les menciono, a lo mejor Peto y Oxcuzcab y Ticul tienen lo suyo y están prosperando, pero pues por otros medios. De ahí en fuera, toda la zona rural están realmente marginados, no hay agua, no hay luz, pues no hay servicios de ningún tipo, y pues la gente trata de hacerlo como más o menos les ha ido enseñando el paradigma, pero ya no es sustentable. Hoy en día estos bosques están luchando por sobrevivir, porque la gente pues trata de hacer cada vez más milpa, como les digo, regresan cada vez más pronto a los mismos lugares, y pues los comportamientos de la fauna cambian, ¿no? Cuando tú siembras mucho maíz, llega mucho el cuatí, es como un tejón. Han ido al Teposteco, ahí hay muchos tejones, y son tremendos para el maíz. Van y se lo comen todo, llegan en manadas de 30, 50 y te destruyen 4 hectáreas de milpa en una semana. Entonces, pues ahí ya la gente los empieza a cazar y empieza un estira y aprieta que pues no le beneficia a nadie, y especialmente pues afecta mucho al bosque. Entonces, pues nuestras técnicas de cultivo de alimentos tratan de ser regenerativas en su naturaleza. Sobre todo tratamos de sembrar sin utilizar el suelo como tal, sino algunas técnicas que hemos ido aprendiendo a lo largo. Se pueden hacer como las cosas que se hacen en huertos urbanos aquí, juntar desperdicios o juntar maderas que ya se cayeron en el bosque y empezar a hacer un amontonamiento, y ahí siembras, ¿no? Entonces ya no tuviste que escarbar la tierra, no tuviste que sacar tierra para sembrar. Como les dije, criamos aves de corral, hacemos talleres comunitarios, los huertos, la miel de abeja, cocina rica. Más huertos. Recibimos voluntarios de varias partes del mundo, aunque recientemente le bajamos un poquito a esos programas, pero sí quisimos experimentar con algunos sitios web que involucras o puedes involucrar a gente de fuera y recibirlos en tu casa o en tu granja o en lo que tengas a cambio de hospedaje. Ellos se supone que te ayudan ahí en el huerto, te ayudan en tu casa o en lo que necesites. No funciona. La mayoría de estos sitios como Woof, no sé si hayan oído hablar de Woof, Workaway o Helpex, los busca, o los viajeros que andan en estos sitios son gente de como mencionas tú, del primer mundo, de países desarrollados, y llegan a un país muy pobre, a una región muy pobre, tratando de contribuir. Sí, mucha gente llega con esta idea de ayudar y de todo, y de que se van a quedar ahí por nada, trabajando 5 horas al día o algo así, ¿no? Que es más o menos la oferta que se pide en estos sitios. Pero a la hora de la hora tú te pones a evaluar estas cosas, y una persona que viene de Suecia, por ejemplo, o un canadiense que se queda ahí y te dice, bueno, yo te ayudo 5 horas. Pero nosotros tenemos también ahí vecinos y amigos de la localidad que han trabajado toda su vida en el campo, que llegan a la misma hora que el europeo, y que agarran el machete o agarran la coa, y a las 5 o a las 2 horas el europeo ya fue, no avanzó, no puede, es físicamente imposible el sol y todo esto. Y en cambio, pues la gente que trabaja allá, pues 5 horas ya, ¿no? Ya limpié una hectárea, es tremendo, ¿no? La comparación no se daba. Entonces
ya no podíamos nosotros, no era sustentable tampoco estar albergando extranjeros para que dizque nos ayudaran, porque sus contribuciones en cuanto a fuerza física no eran suficientes. Ahora recibimos a estos voluntariados, pero sí pasa por un proceso, y esto más que nada requerimos que la gente lleve ideas y lleve realmente tiempo, porque no es así de que en 2 semanas yo ya recuperé lo que tú gastaste en mí, no es cierto. Entonces puedes ir, te quedas 6 meses, tienes un proyecto en mente, vas a levantar un huerto, vas a hacer un curso, vas a hacer esto, vas a buscar tus fondos y lo vas a llevar a cabo y luego me vas a dar unos resultados. Entonces sí, te vamos a tratar como rey, pero no somos hotel, no es fácil hacer eso del turismo, y en particular en Yucatán desarrollar ahorita turismo es para mí, para nosotros es como decir algo sin decirlo. Porque como nosotros viniendo de la ciudad, pues somos gente que tiene un poquito más de capacidad de alcance de este tipo de clientela, pero toda la gente que vive ahí no la tiene, o sea, no es gente que vaya a decir, ay, bueno, pues yo también agarro y empiezo a rentar mi cuartito, y entonces pues te sientes que estás también ahí, pues como que en desigualdad, no estás jugando parejo y vas a recibir mucho dinero por poco trabajo, y no es lo que queremos nosotros enseñar en Guayé. Entonces, pues sí estamos abiertos, como les dije, a que llegue gente. Nos estamos enfocando más a la gente de aquí, de este país, de México, que quiera realmente pues ayudar y aprender, sobre todo. Entonces, pues sí, como les digo, los cultivos, ahí hay algo de construcción con botellas también, materiales de reciclaje, que igual son una alternativa bastante interesante. Más miel, conservar semillas también es una fuente muy importante de información. Las semillas energéticamente son como las USBs del mundo vegetal, ¿no? Una semilla contiene tanta información y tanta riqueza acumulada que el hecho de que tú puedas tener un banco de semillas te hace una persona muy rica, especialmente en esta era de organismos genéticamente modificados, siembra transgénica y todas estas cosas. Se están perdiendo las semillas y se pierde la diversidad, y está muy demostrado que la diversidad es realmente lo que hace que un sistema sea más fuerte. No es así de que, bueno, pues nomás voy a sembrar el puro maíz. Está bien, es un alimento importantísimo para nosotros, no podemos vivir sin él, pero bueno, échale calabaza, échale frijol, échale unos arbolitos de plátano ahí en medio, y de paso siembra cedro y siembra roble y siembra otro. Diversificar, sobre todo, porque no, la tierra, pues naturalmente así es, ¿no? Los bosques naturales, no llegas a un bosque y te encuentras puro cedro. Hay de todo y a todos los niveles. Entonces, si lo queremos hacer, tenemos que emular, imitar estos sistemas. Y pasamos a la parte de la historia. Guayé oficialmente yo diría que se fundó ya hace más de 8 o 10 años, y mi esposa y yo, ahí está Nis, y nuestro perro. Como mencionó Miguel, éramos nosotros unas personas bien distintas en ese entonces, y nacimos y fuimos criados aquí en el sur. Yo, Benito Juárez, Nis más o menos en Xochimilco, estudiamos en la UNAM y bueno, yo estaba haciendo artes visuales, yo estaba como artes visuales por encargo, animación por computadora y cosas así digitales. Y por su lado, Nisyen estaba haciendo pues investigación básica en corteza cerebral a nivel molecular. Sí, era un posgrado en un instituto de neurociencias en Querétaro. Y lo que sí era diferente, yo supongo que un poquito en cuanto a nuestro círculo social, era que nos gustaba salir. Nos gustaba salir a lugares así, con gente así, y lugares así, o lugares así. Camping, donde podríamos ir a tirarnos así a la tierra con una tienda de campaña, y sí, la gente nos dijera que cómo creen que hay en la banqueta, pero pues que pudiéramos estar en contacto con un México más verdadero, ¿no? No llegar al desarrollo turístico y decir, pues es como estar en mi casa pero con otro clima, ¿no? O que me voy a la playa pero no salgo del cuarto con aire acondicionado. Y pues no, sí nos gustaba ir y pues sí salir bien cochinos y bien cansados de estas cosas. Entonces, en alguno de esos viajes que estuvimos haciendo durante nuestra primera parte de nuestra relación,
pues estábamos en la sierra de Oaxaca y fue donde por primera vez escuchamos sobre permacultura. Ni siquiera era nuestro objetivo, no sabíamos ni de qué estaba hablando el tipo, era algo como, ah, sí, permacultura. Y ya, se dio, pero pues, por algún motivo la palabra resonó y se implantó en nuestros cerebros y fue germinando y empezó a desarrollar algo tan fuerte que sí, a los pocos años ya teníamos completo el plan para salirnos de la ciudad y hacer algo distinto, ¿no? Porque pues era así como las preguntas que nos hacíamos así, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuál es mi influencia? ¿Cuál es mi impacto? Porque tú llegas a lugares así, esto es en Querétaro, eso es erosión, estos son tepetates, ¿no? Ahí nunca va a volver a crecer nada, a menos que de veras haga un trabajo fuerte de recuperación de suelos, pero pues eso pasa por diversos factores, ¿no? Pero son cárcavas, se llaman cárcavas. Y cosas así que nos tocaba ver, o bueno, los basureros, o pues, mil cosas negativas que a nosotros pues sí nos decía, ay, qué onda, ¿no? O llegabas a un año y al año siguiente volvías al mismo lugar y ya era un basurero, o ya no había animales, o todo esto. Entonces, ¿cuál era nuestro impacto realmente, ¿no? ¿Qué podíamos cambiar? ¿Qué podíamos hacer para cambiar las cosas? Y pues estaba todo esto, no todo el lado negativo de la historia, pero nadie nos lo había contado bien. Y fue cuando empezar a investigar un poco sobre permacultura y pues básicamente la respuesta era que en la modernidad sí todos somos bastante adictos a una era de riqueza incomparable, ¿no? La humanidad ahorita ha extraído tanto, los recursos son tan abundantes que no nos damos cuenta ya ni necesitamos hacerlo de nada, ¿no? De dónde viene nuestra comida, de dónde viene nuestra ropa, las necesidades básicas, ya no tenemos una conexión, pero para nada con esa línea, nada más es así, pues lo compro. Dependemos de un sistema económico para proveer nuestras necesidades energéticas, porque la comida es eso para nosotros, es nuestra energía, es lo que nos nutre. Entonces, eh, ¿qué pasaba con esta riqueza energética? ¿De dónde venía? En primer lugar, pues te das cuenta de que no tiene muchos años, tendrá 100, 80, 100 años en que empezaron las explotaciones petroleras chonchas, cuando nos dimos cuenta de que, bueno, primero el carbón en la revolución industrial, chin, 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 y de repente con esa energía que sacamos del carbón, ándale, pues ya encontré el petróleo, y luego con el petróleo, pues ahora sí puedo talar todos los bosques del Amazonas, porque tengo máquinas con gasolina que me pueden tumbar por minuto todo. Entonces lo que pasó fue que sí, la humanidad descubrió esta riqueza que es el petróleo, una riqueza energética incomparable, nada así había pasado antes, y la empezó a usar para explotar los no renovables, los renovables como los bosques, y lo llevó a niveles insostenibles. Y la civilización, sobre todo la civilización occidental y aquí en donde estamos nosotros, pues nos fuimos con esa finta, ¿no? O sea, la idea del consumismo y el materialismo pues vienen derivados de todo eso, de que había tanto y que la única manera de hacer que siguiera habiendo era hacer que la gente siguiera esta rueda, que se pusiera estos engranes y que siguiera pues, este método. Entonces, pues sí, hubo, como les digo, todo esto es la parte como negativa y seguíamos con lo mismo, pues ¿qué podemos hacer? Y llegas a un punto de quiebra en el que pues, se describe un poco como las fases del duelo. Elizabeth Kubler-Ross lo describió como es esto de que primero tienes la negación y luego tienes el enojo y luego tienes la depresión y luego vas a buscar culpables y luego entonces vas a tratar de hacer un trato con los responsables y luego ya lo aceptas y ya finalmente lo superas. Son las 6 fases que te pueden pasar si se te muere un pariente o si se te pierde un reloj o si te das cuenta de que te estás pasando de excesos, ¿no? Entonces, pues ya cuando llegas a este punto, y ahorita espero que alguno de ustedes lo esté escuchando claramente, porque sí, nuestros excesos y estilo de vida actual no es sustentable y no se puede hacer tan fácil el cambio y a partir de ahorita te puedes quedar en una de esas fases toda la vida. Básicamente podemos vivir en negación tranquilamente, ¿no? Y convivir bien padres, cínicos también, está hasta el final, pero igual. Puedes vivir en depresión y estar diciendo, ay, todo está bien mal y cómo creen y ya para qué hago nada. Puedes vivir tratando de hacer tratos y decir, bueno, sí, pero ¿qué tal si me dan nada más de aquí a que yo acabe la carrera para que yo pueda seguir y ya que tenga mi dinero? Sí, pero se supera esto. Quieras o no lo vas a pasar y si no es en esta vida lo vas a hacer después, creas o no creas.
Entonces, bueno, cuando se supone que te puedes regresar también, ¿no? Ya superaste y de repente pues tienes recaída porque esto es un comportamiento adictivo. Las adicciones son así y tienes que, primero que nada, también los programas de 12 pasos sobre la adicción y de recuperarte del alcoholismo y todo esto, primero que nada, sí, soy bien adicto. Ok, sí, me gusta estar en el Face todo el rato. Sí, qué cómodo ir al Oxxo y comprarme mi coca y mi hamburguesa y vivir así. Sí, está bien. Ok, ya lo acepté. Y después, entonces, igual hay 12 pasos ahí. No son programas así que nada más sean para los alcohólicos o que nada más sean para las drogas o cualquier cosa. Puedes hacerte adicto a lo que sea y es donde tienes que agarrar la responsabilidad y después de esos 12 pasos también aceptas que vas a tener recaídas. Siempre, siempre vas a tenerlas, las vamos a tener. Y no perder la línea, ¿no? Pues bueno, que ya me regresé, vamos otra vez para adelante y dónde sigue, y dónde sigue. Entonces, pues sí, eventualmente llegas a que tienes que compartirlo con alguien más te tiene que ayudar, son los famosos patrocinadores, los sponsors que les llaman, y irla llevando juntos, ¿no? Porque los dos estamos, o el grupo está en este mismo tren, así que, pues como adictos, vamos a ayudarnos a que le enseñemos a otros a seguir caminando, porque no es sustentable, eventualmente si colapsa o no colapsa, pero no es algo llenadero lo que estamos haciendo. O sea, los comportamientos adictivos son círculos viciosos que te dejan buenos ratos, te dejan así, pues son fiestas y son estas cosas, ¿no? Hay un libro bien divertido sobre el pico del petróleo, ¿no? Sobre la explotación petrolera y todo esto, que su título es La fiesta se acabó. ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, ya los combustibles fósiles, no sé si vamos a llegar a ese punto, pero es algo bien importante que también descubres, tienen un pico a la hora de extraerlos y luego declive. Entonces, lo que sea, todas las reservas de todos de los no renovables en el mundo se van a acabar. Y no es que se vayan a acabar, sino que lo que se acaba es nuestra capacidad para sacarlo más barato. Porque el petróleo, ¿dónde está? Abajo de la tierra. Entonces, lo primero que sacamos hace 100 años, pues estaba aquí. Lo sacábamos con cubetas, lo sacábamos con esos pocitos de la imagen petrolera. Ahorita ya no es sustentable. Creo que cuesta 8 barriles sacar un barril, investiguenlo. Está mal. Sacar un barril de petróleo nos cuesta más barriles de petróleo. Este sistema está sostenido por el sistema económico monetario internacional. Entonces, eso ya es otro show. El dinero es el que está pagando este petróleo, pero lo está pagando la esclavitud mundial. Y eso pasa con todos. El fracking ahorita pues es gas natural. El gas natural igual está un poquito más superficial ahorita, pero las técnicas para sacar el gas natural, el fracking es brutal. Y una vez que se acaba esa capita también va a ser así de que, bueno, ahorita nueva era de energía y todo esto que Obama y la onda, ¿no? Empieza el fracking 2020, 2025, ya no alcanza, y empieza a bajar y empiezan estas cosas, son las famosas burbujas económicas, se revientan y la gente se suicida. O sea, la crisis de los 30 de Estados Unidos fue una burbuja económica que reventó. Lo que pasó en 2008 en Estados Unidos fue una burbuja económica. El dot-com famoso, todo era lo mismo, que la gente que tiene un poquito de experiencia y de poder, pues te puede hacer creer que sí, está genial y tienes que estar pidiendo dinero y créditos y pide y pide y pide. Y entonces, ¿dónde se acumula esta deuda? En los recursos naturales, porque la base física detrás del dinero tiene que ser algo real. O sea, cuando tú pagas un peso, se supone que estás pagando un peso antes, pues era en oro o en plata o lo que fuera. Los dólares antes tenían impreso un dólar en oro. Y de repente, de un tiempo para acá, ya nada más dice, te debo un dólar. Literalmente, este es un pagaré por un dólar. ¿En qué? Es un pedazo de papel, ¿no? O sea, es más fácil decir, bueno, esto vale una sandía y te doy una sandía, pero es una idea nada más y está basada en que yo me comprometo a pagarte. Entonces el banquero dice, como él me va a pagar un dólar con 10 centavos por los intereses, yo como banco puedo decir que tengo un dólar con 10 centavos en mi caja y le puedo prestar esos 10 centavos a Juan por allá. ¿Y esos 10 centavos dónde están? Nada más me prometió aquí Alfonso que me iba a pagar 10 centavos, pero es una promesa, es así, nada más él me dijo que me lo iba a pagar y yo le presto los 10 centavos a Miguel. ¿Y dónde se quedó el dinero? Pues no existe. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar Alfonso si no hay oro, no hay esto? Ya extrapolé mucho. El chiste es que
Ajá, así fue, ¿no? Así fue. Órale, pues, a lo largo de varios años, ¿no? Y nuestros amigos, nuestro círculo social cercano, cuando les decíamos, pues por eso me quiero salir de la ciudad, ¿no? Porque sí pienso que puedo hacer algo más productivo con mi vida. Estás bien loco, Lino. Sí, ¿de veras? O sea, prefieren irse a palear caca que vivir aquí. Estas son palabras de un científico de renombre con publicados estudios en Estados Unidos y no sé cuánto, que así, mi esposa, ¿te quieres ir a palear caca? En vez de pararte aquí que te humillen, bueno, sí, nos queríamos ir, ¿no? Y pues vámonos. Fuimos afortunados, teníamos amistades, teníamos experiencia, tuvimos preparación, nacimos en la ciudad, estas son cosas que pues, nos los da el destino, ¿no? No teníamos problemas económicos, ya como les digo, pues estábamos generando dinero, pero sí decidimos agarrar e irnoslo a gastar todo porque realmente no valía mucho. Entonces la idea era esa, ¿no? Pues fundar este proyecto que pudiera empezar a beneficiar al bosque. Sí, el bosque era primero y todavía es, hasta cierto punto, en muchos aspectos nos gana el aspecto ecológico a Nis y a mí, pero sabemos claramente que es un compromiso doble, como les dije, tiene que ser ecológico y social. No te puedes ir a algo que se llama ecofascismo. No te puedes ir así, bueno, pues me largo a la selva y siembro mis jitomates y adiós a todos ustedes. No, hay que juntarnos y hay que enseñar y hay que aprender juntos y así avanzamos. Si te vas hacia el bosque sí se va a poder, pero van a pasar otras cosas también ahí que no están en la naturaleza del ser humano, que pues es un ser social, es un ser comunitario. Entonces, pues llegamos a Guayé. Como les dije, teníamos algunos conocidos en Yucatán, fue información privilegiada hasta cierto punto. Nos pusieron en contacto con algunas familias que estaban interesadas ya en dejar sus ranchos o sus parcelas. Esta familia en particular ya había tenido también como 8 o 10 hijos. Ninguno de ellos tenía el menor interés de ir a cuidar ese rancho porque se querían ir al turismo, se querían ir a la ciudad a la construcción o un taller mecánico, cualquier otra cosa, pero para nada el campo. Perdón. Entonces, ahí fue en un rancho ganadero que ya estaba por caer en desuso donde fundamos la ecoaldea y empezamos a desarrollar todas las cosas que habíamos aprendido de permacultura. ¿Cómo es el tiempo? Bueno, permacultura. Esta es la definición que le da uno de los creadores del concepto. Es el diseño de paisajes aplicando el pensamiento sistémico. Paisajes que imitan los patrones y las relaciones en la naturaleza, generan abundante alimento, fibras y energía para cubrir necesidades locales. Cada uno de esos renglones es un tesoro. Todas las palabras clave que se encuentran ahí son bien importantes, ¿no? Es un diseño de paisaje, no es que vaya yo a poner un edificio o que vaya yo a hacer mi casa, es un entorno, vas a ir a diseñar todo lo que está por ahí, entonces tienes que incorporar todos los elementos que hay por ahí, hasta el sol y el pájaro que se hace popó en donde no debe. Todo eso lo tienes que contemplar al diseñar un paisaje, no diseñas un lugar así. Pensamiento sistémico es también un mundo por su cuenta. El pensamiento sistémico es, pues creo que es una rama de las matemáticas o de la cibernética, pero más que nada se trata de que no veas las partes así como la ciencia moderna lo pide, como aisladas, sino que veas todo como un sistema. Entonces todo lo que está también en tu sitio en donde vas a diseñar, pues tiene energías que entran y que salen, y tiene una ubicación, y tiene ciertos cambios en el paisaje que te generan energía cinética, por ejemplo, y todas estas cosas son un sistema. Ya hay un ecosistema natural ahí, aunque sea un terreno baldío aquí en la ciudad, ya hay un ecosistema natural y tienes que entrar con pensamiento sistémico para eso. Imitar patrones y relaciones en la naturaleza, pues ya les hablé un poquito de eso. Generar alimento, fibras y energía, ¿por qué? Pues porque eso es lo que nos va a llevar adelante. El alimento, les dije, ya es la energía. Las fibras, porque es otra necesidad básica, la vestimenta, y se incluyen también cosas que se pueden usar en construcción, y la energía, pues para todo, ¿no? Para calentarnos, para calentar la comida, para calentar el agua, para movernos también y todo esto. Y las necesidades locales también, esta palabra, pues también recientemente creo que ya está empezando a entrar un poquito de moda, pero sí consumir local.
y buscar cosas locales que se produjeron cerca de tu casa o cerca de donde estás, es mucho mejor que adquirirlas de cualquier otro lado. Por eso los huertos urbanos y por eso todos estos movimientos de comer local. Y en Nueva York ahorita sí, si te vas a un restaurante y tu comida viene de más de 20 kilómetros, estás out, ¿no? No estás en la onda. Tienes que producir tu comida cerca porque otra vez es más sustentable, porque vas a ocupar menos gasolina y menos combustibles fósiles trayendo la comida a la mesa, que si agarras y dices, ah, no, me traen mi pez globo desde Japón y no sé cuánto. O sea, que te estás comiendo un bocado que costó hasta vidas humanas tal vez, ¿no? No es sustentable, estás perdiendo ahí. El sistema económico te lo permite porque hay mucha riqueza, pero tu comida, si se colapsara un sistema económico, no podrías comerte ese pez globo, ¿no? ¿Quién sabe de dónde lo sacaríamos? Entonces, las necesidades deben de cubrirse localmente. Y otra parte importante es que la base de la permacultura sí tiene una ética, son principios éticos y hay unos principios de diseño que son algo muy bonito. Ahorita les enseño. La ética de la permacultura son estos 3 principios muy sencillos, bueno, 2 de ellos: cuidar la tierra, cuidar a la gente, y el tercero que se debate mucho, pero bueno, ahorita se plantea así: poner límites al crecimiento y redistribuir los excedentes. O sea, no pasarnos de listos, no estar guardando más de lo que vamos a necesitar, y límites al crecimiento, porque aquí se le decía antes límites a la reproducción y cosas así, pero ofenden a ciertas sensibilidades y es comprensible. Pero entonces límites al crecimiento, que si yo quiero poner mi apiario, como estábamos platicando hace rato, me tengo que poner un tope desde el principio, un tope realista. Si yo voy a producir miel, bueno, quiero llegar a tantos barriles de miel al año o a tantos kilos de miel al año durante los próximos 20 años, pero no voy a decir, ay, entonces en 10 años ya voy a producir el triple, porque entras otra vez en un pensamiento de beneficio económico y en suscribirte a un sistema así. Y estos límites también, todo esto lo puedes hacer mediante estudios un poco más sofisticados, pero sí se pueden establecer. También, por ejemplo, si tú tienes un área, ¿no?, de 5 por 5, pues ¿cuánto puedes sembrar ahí? Tiene que haber un límite físico, ¿no? Y afuera de estas son unas ayudas visuales muy populares en permacultura. Así se enseña el curso de diseño de permacultura, que dura 2 semanas, se enseña utilizando estas cosas. Y son 12 principios que funcionan como una especie de lista. Cuando tú estás diseñando lo que sea que diseñes, empleas esta lista de compras y la vas palomeando casi casi. Más o menos, no creo que ya me lo sé de memoria, pero cada uno de ellos tiene su iconito, tiene un nombre y tiene un refrán popular para que tú te vayas acordando. Y aparte de eso, cada uno de ellos está súper estudiado y hay un libro así muy grande, muy bonito, que también les voy a compartir al rato, pero bueno, el primero es este del arbolito hasta arriba a la izquierda, ¿no? Observa e interactúa. Y se refiere a eso justamente, como les decía, pues si llegas a diseñar un sistema y tienes un terreno, o tienes una granja, o tienes tu recámara y la quieres hacer más eficiente, siéntate ahí un ratito y ve cómo fluyen las energías, ve de dónde viene el sol, por dónde pasa, dónde hace más frío, dónde entra más aire, dónde vas a poner tu sillón. Observa e interactúa. Capturar y almacenar energía, la botellita con el sol, obtener un rendimiento. Acepta la retroalimentación y aplica la autorregulación. El caballito significa usa los recursos renovables. La lombriz significa no produzcas desperdicios. La araña, que a mí me gusta muchísimo, dice: diseña desde los patrones hasta los detalles. No te pongas a hacer así de qué color va a estar pintada la fachada de la casa, ¿no? Necesitas sí tener la vista amplia y diseñar primero los patrones de cómo van a funcionar las cosas. El siguiente, que parece una flor también, es integrar más que segregar. El caracolito dice: utiliza soluciones lentas y pequeñas. El colibrí dice, es lo de la diversidad que les platicaba hace rato, la diversidad es un valor. El río dice: los límites y los bordes en general son lugares que se deben de aprovechar siempre. Y por último, la mariposa es: acepta y responde creativamente al cambio. Entonces, 12 principios. Estos son del autor David Holmgren. Él los desarrolló así, y como les digo, así se enseñan en el curso más popular de permacultura hoy en día. Y son una joya, son muy valiosos cuando uno quiere realmente aplicarse a
no solamente para producir alimentos o para hacer una granja, como les digo, puede ser incluso para edificios o para escuelas o para oficinas y todo esto. Si tú aplicas estos conceptos, vas a hacer las cosas más eficientes, vas a hacer que la energía se aproveche más, que se capte más y que se aproveche en mejores cosas. Y creo que sí, aquí ¿sí tengo un tiempo? Vamos a cerrar en esta figura ya. La flor de la permacultura se refiere a los ámbitos que deben de ser transformados para que realmente podamos crear una cultura sustentable. Y son 7 áreas de acción que ellos le llaman, ¿no? El manejo de la tierra y la naturaleza, la construcción, las herramientas y tecnología, la educación y la cultura, la salud, la economía y la tenencia de la tierra. Todas estas cosas, de acuerdo a los ponentes de la permacultura y los seguidores, son las que tienen que cambiar. Todo eso es lo que tiene que modificarse en las civilizaciones actuales para que de veras podamos crear una cultura sostenible. Y tiene una base científica, tiene una base estudiada de muchos años. Y la flechita, la espiral roja que sale de ahí, significa que esto empieza en lo personal, con la ética y los principios de diseño, y empieza a irse en espiral hacia afuera para trabajar hacia lo más global. Pero luego de repente puedes entrar en la flor otra vez y salir. La espiral se cruza con esas cosas. Entonces este es un diseño que va evolucionando. El diseño tiene que evolucionar y pues toca a todos participar en ello. Sí, ya sabía que no iba a llegar, pero bueno, no toqué energía, pero aquí están los libros, les voy a enseñar. Esas son básicamente las fuentes más interesantes que se pueden consultar un poquito. El libro de permacultura apenas tiene como 3 años que lo editaron en español. No sé si se pueda conseguir todavía aquí. Yo creo que sí, en alguna librería ya debe de estar por ahí, o se puede pedir en Gandhi o en el Fondo de Cultura Económica. Pero es de veras que si se saltan las primeras 70 páginas, después ya no lo pueden dejar de leer. Y el otro, el de Emergía, es el de Prosperous Way Down, que solamente existe en inglés, tristemente. Esto es de un gran hombre, Howard Odum y Elizabeth Odum, que habla un poco más de... Es muy parecido a la permacultura, los conceptos energéticos. Lo que pasa es que la gente de Prosperous Way Down, que también es una asociación muy importante, ellos abogan por el cambio de políticas, por los cambios desde arriba. Ellos están haciendo experimentos muy grandes y a gran escala para que los sistemas energéticos que nutren a las ciudades y a los pueblos se cambien desde políticas, desde todo este tipo de reglamentos y regulaciones para que se puedan cambiar. Y la permacultura es de abajo para arriba, está hablando de cosas que se pueden hacer desde tu casa hasta, sí, una granja, o sí, un pueblo, sí, una aldea, pero no buscar esos cambios de la política. Entonces, pues ahí lo tienen. Muchas gracias por su tiempo y